que estuvieron en este homenaje. El primero de los invitados que fue cuestionado allá en el Salón Carnavo del Hotel Santo Domingo fue el doctor Pedro Manuel Casals Victoria. Doctor Pedro Manuel Casals Victoria, haciendo una retrospectiva con relación al año 1976, en que fue iniciado el programa Economía al Día, ¿cómo ve usted hoy el futuro económico del país? Bueno, ha llovido mucho desde 1976 a la fecha. En aquella época, el déficit de balanza comercial era de apenas 65 millones de dólares. Se llegó a un déficit de balanza de pago de 200 millones de dólares. No había déficit fiscal. Había una política de superávit fiscal, endeudamiento externo mínimo. Y a partir de entonces, la situación varió drásticamente. Se corrió una política deliberada de déficit fiscales que llegaron hasta 700 millones de pesos al año en algunos años y que originaron déficits de balanza de pagos del mismo orden, sobre 500 y 600 millones de dólares, acumulándose una deuda externa cercana a los 4.000 millones de dólares. La situación actual es sumamente grave a consecuencia de todo esto porque en medio de ello las personas capacitadas que integraban la administración pública fueron desapareciendo y las instituciones fueron perdiendo efectividad y desmoralizándose casi totalmente. La situación actual es recuperable, por supuesto no con las medidas que está tomando actualmente el Banco Central, no bajo una política de flotación de la moneda, no bajo acuerdo alguno con el Fondo Monetario Internacional, sino se requeriría una vuelta a la disciplina de trabajo, buena selección y motivación del personal de la administración pública, inversiones prioritarias en otras áreas específicas, autofinanciables, no ya en el área de la construcción, reforma del gasto público drástica, tanto reduciéndolo como dirigiéndolo hacia otras áreas, disminución por tanto de los impuestos y del tamaño del Estado, prohibición de importaciones, cuantitativa prohibición de importaciones, control total del cambio, operación en base a un presupuesto de divisas y amortiguación, eliminación o reducción del crédito al sector público y aumento, liberalización del crédito al sector privado. Y finalmente arreglo de la deuda y pago de la deuda comercial con descuento entre 50 y 70%. Si se toma este tipo de medidas, para lo cual se requiere voluntad política, el problema es manejable. Si se deja como está, la situación se va a deteriorar inexorablemente. Licenciado Atuey Camps, haciendo una retrospectiva con relación al año 1976, en que fue iniciado el programa Economía al Día, ¿cómo ve usted hoy el futuro económico del país? Pues en primer lugar, darte las gracias a ti, Cesarina Morel, a Víctor Grimaldi, a Economía al Día, por la invitación en este nuevo aniversario. En un país como el nuestro, cumplir los años que cumple Economía al Día es casi una proeza y merece ese esfuerzo la felicitación más sincera. Por otro lado, quiero señalar que entre el año de 1976, que fue la fecha de aparición de este programa, y el año actual, 1988, hay todo un abismo de diferencias en cuanto al proceso de evolución de la economía dominicana. Mientras en el año 76 había precios de nuestros azúcares, de nuestros productos básicos de exportación muy altos, y el petróleo no tenía los precios que tiene ahora, en el año de 1988 y en los años inmediatos que le han antecedido, la economía del país ha sido estremecida por la baja de nuestros azúcares, de nuestros mieles, como producto básico de exportación en el exterior, y al mismo tiempo por un encarecimiento del petróleo y sus derivados. Todo esto ha comportado que el país se haya visto forzado a hacer ajustes, entre otras cosas fruto de la deuda externa en que incurrió como consecuencia de las facilidades otorgadas por la banca extranjera para los países pobres y países del tercer mundo que endeudaron la economía nacional. Por otro lado, las obligaciones
que suponen el pago del capital e interés de esta banca o de estas deudas con estas bancas, obligan aún más a violentar las pocas reservas económicas que tienen nuestros países. En el caso de la República Dominicana, la renegociación de la deuda, los ajustes con el Fondo Monetario han dejado experiencia que todo el país conoce. Ahora bien, en los momentos actuales del gobierno del doctor Balaguer, estamos recibiendo una aplicación de un tipo de filosofía política y económica que en gran parte tiende a producir una expansión del circulante como consecuencia de un alto monto de la inversión pública que no hay que detener, pero que hay que reorientar necesariamente, porque esta inversión pública obliga a la multiplicación de dinero inorgánico y de otros factores inflacionarios que están agravando el proceso de escasez porque no se está invirtiendo en obras reproductivas y al mismo tiempo producir estas obras, lo que está produciendo es un agravamiento de la demanda y hasta cierto grado del artículo demandado, y todo esto va en detrimento del poder adquisitivo y de deterioro de la calidad de vida del pueblo dominicano, independientemente de que las obras que se estén realizando de tipo público sean grandes obras. Yo creo que el presidente Balaguer debe producir una reinversión para poder, hasta cierto grado con la reorientación económica, tener mejores controles en cuanto a la divisa, en cuanto al dólar, que es un factor básico para poder salir hacia adelante. Gracias. Muchas gracias. Don José Turul, haciendo una retrospectiva con relación al año 1976, en que fue iniciado el programa Economía al Día, ¿cómo ve usted hoy el futuro económico del país? A pesar de todas las alzas y bajas, realmente nosotros entendemos que el país en el aspecto económico ha avanzado. Y hemos avanzado en una forma tal que lo que queda es la inconformidad lógica de todo ser humano, que no se satisface con lo que tiene. Y lo que han sido, lógicamente, la no coherencia de políticas que han de ser continuadas dentro del área económica, quizás con algunas diferencias por los distintos gobiernos, no importa que sean de un partido o de un partido diferente. Yo creo que realmente el problema donde ha estado esa inconformidad que hoy en día la población manifiesta es los hechos de no haber habido una mayor coherencia en una política económica, no importa las circunstancias políticas partidaristas que han sucedido durante ese periodo de tiempo. Muchas gracias. Doctor Víctor Gómez Vergés, haciendo una retrospectiva con relación al año 1976, en que fue iniciado el programa Economía al Día, ¿cómo ve usted hoy el futuro económico del país? Es lamentable que en ese lapso no podamos decir que el país ha tenido un desarrollo económico vigoroso e importante que le proporcione felicidad a la gran mayoría del pueblo dominicano. Y decimos que lamentamos ese hecho porque cuando vemos datos tan reveladores como, por ejemplo, que las exportaciones en el año 1980 fueron en este país de 1.250 millones de dólares y que el año pasado descendieron a alrededor de 700, tenemos que decir que hemos tenido una experiencia negativa en el desenvolvimiento de las actividades económicas y productivas de la República Dominicana. Hoy no vemos una política definida de parte del gobierno central para mejorar la economía del país. Todo ha sido concentrado en un gran programa, ambicioso programa de construcciones públicas que no ha contribuido en nada, absolutamente en nada, a aumentar la producción agrícola, el desarrollo verdadero del pueblo dominicano. Por tanto, tenemos que decir con pesar que el futuro económico de la República Dominicana no es nada bonancible, a menos que no cambie definitivamente la política de inversiones públicas que está llevando a cabo el gobierno. Creo
que el país, a partir del 1990, debe encauzarse por senderos diferentes. Debe decidirse firmemente una política de inversión y de reproducción de las fuentes de riqueza en nuestro país. No podemos seguir construyendo obras improductivas, sino fomentar firmemente el desarrollo agropecuario, el desarrollo industrial, el desarrollo minero, en fin, para proporcionarle al pueblo dominicano una verdadera felicidad y sobre todo bajarle el alto costo de la vida que le está golpeando enormemente en estos momentos. Licenciado Fernando Álvarez Bogar, haciendo una retrospectiva con relación al año 1976, en que fue iniciado el programa Economía al Día, ¿cómo ve usted hoy el futuro económico del país? Fundamentalmente, yo soy una persona optimista, tengo una enorme confianza en la capacidad de rebote del pueblo dominicano. Creo que durante los últimos 12 años ha habido un enorme mejoramiento en la calidad y en la cantidad de los agentes económicos fundamentales en la República Dominicana. En este preciso momento, a mi juicio, la economía dominicana está pasando por una situación delicada en tres sectores: el sector cambiario, el financiero y uno que yo le llamo el sector de las expectativas inflacionarias. Pero tengo confianza en la capacidad del pueblo dominicano y tengo confianza en que el presidente de la República, el doctor Balaguer, podrá enfrentar con la voluntad que le caracteriza los problemas actuales. A mi juicio, en este momento específico que vive la nación, hay que enfrentar los tres problemas al mismo tiempo y no hay posibilidad de enfrentar el problema de cambio, por ejemplo, aislada, si nosotros no procedemos a quebrar las expectativas inflacionarias y también a darle cierta liquidez al sistema financiero para que pueda prestar al aparato productivo. En resumida cuenta, creo que estamos viviendo momentos difíciles, pero que se pueden enfrentar y que creo que la nación dominicana y el propio presidente de la República podrán enfrentarla con posibilidades positivas. Muchas gracias. Es el camarógrafo de Víctor. Sí, ya. Don Jimmy Pastoriza, haciendo una retrospectiva con relación al año 1976, en que fue iniciado el programa Economía al Día, ¿cómo ve usted hoy el futuro económico del país? Es decir, en comparación con lo que era el panorama hace 12 años. En el 76 serían 12 años. 12 años. Hay diferencias, primero porque somos más y las aspiraciones son mayores de las que tenía el pueblo en el 1976. Ya hemos pasado por un proceso de adaptación a la democracia y sobre todo es mucho más distinto en lo económico porque estamos atravesando por un periodo de inestabilidad económica, especialmente en lo cambiario. Actualmente tenemos frente a nosotros un problema que no teníamos en el 76, por lo menos en el grado que existe hoy, que es la inflación. Para mí, la amenaza más grande que tiene la sociedad y por lo tanto la economía dominicana es la inflación que amenaza destruir con su erosión el poder adquisitivo del pueblo dominicano. Muchas gracias. Retrospectiva con relación al año 1976, en que fue iniciado el programa Economía al Día. ¿Cómo ve usted hoy el futuro económico del país? Yo creo que el programa Economía al Día es un programa que fue muy oportuno porque la economía realmente, no solo en Santo Domingo, sino en el mundo, es el centro del bienestar y la felicidad de los pueblos. Hace 25 años, casi 25 años, cuando regresé del extranjero, yo hablaba de que necesitábamos en Santo Domingo la operación confianza. Hoy día, más que nunca, la operación confianza se hace imprescindible. ¿Qué entiendo yo por eso? Yo veo en el porvenir dominicano una oportunidad que quizás en 10 años no vamos a conocer nuestro país, pero no se puede negar
que la nación dominicana está en un proceso de tremenda confusión. Se nota por las huelgas, se nota por medidas en que el pueblo quiere todo hoy y no se da cuenta de cómo se adquieren las cosas y el precio que tienen. Yo quisiera ya en la fase de mi vida, ya avanzada, ya terminada, dar un consejo. Yo llegué a Estados Unidos siendo un joven de 20 años, en la depresión, y quizás no me convertí en un extremista, porque un hombre hablaba de que se nos daría un nuevo trato, y tenía la facilidad de expresión, y yo le creí, y trabajé duro, que es lo que hay que hacer aquí. Y el país vivió en armonía. Nuestro país hoy día tiene una turbulencia preocupante, muy preocupante. Y yo creo que Dios ha dado a nuestro presidente el don de la palabra. Y los grandes hombres, al caso que me refería era de Franklin Delano Roosevelt, como Churchill, como todos los grandes hombres, fundamental es el don de la palabra. A mi juicio, es necesario que el doctor Balaguer le diga al pueblo dominicano cuál es su plan, cuál es su meta y cómo la va a lograr. Eso para mí es lo fundamental para asegurarnos de que este nuevo país que yo espero en 10 años pueda realizarse. Con relación al año 1976, en que fue iniciado el programa Economía al Día, ¿cómo ve usted hoy el futuro económico del país? Sí, el programa Economía al Día ha sido un programa que ha permitido el análisis de la situación económica del país en todos estos años que tiene el programa. Y de ahí se han hecho pronósticos que en muchos casos se han cumplido. Desde ese programa, desde este programa Economía al Día, hemos, por ejemplo, hecho un análisis para proyectar la economía del país en los años próximos, esto cuando íbamos en el año 1976, en el año 78 y sobre todo en el 79, que decíamos que la economía dominicana iba a entrar en una crisis en donde la moneda dominicana iba a perder valor y se iba a presentar una situación de alza de precios como la que está viviendo el país en estos momentos. Las perspectivas de la economía hacia el futuro es de que este proceso de depreciación de la moneda y de devaluación de la moneda va a seguir y que el peso dominicano, desde ese punto de vista, va a perder valor con relación al dólar, lo cual puede significar en el futuro que hasta la misma moneda desaparezca como tal y tenga que ser sustituida por otra, como ocurrió en Argentina, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Bolivia y en muchos países suramericanos. De manera que la perspectiva de la economía es un proceso muy parecido al que vivieron los países de Sudamérica. Muchas gracias. Don Juan Valerio Sánchez, haciendo una retrospectiva con relación al año 1976, en que fue iniciado el programa Economía al Día, ¿cómo ve usted hoy el futuro económico del país? Sí, indiscutiblemente que lo primero que tenemos es que felicitar a Víctor Grimaldi por mantener durante 12 años este magnífico programa que es de gran interés para toda la teleaudiencia y para todo el pueblo dominicano. La perspectiva económica, nosotros en algunos aspectos consideramos que ha mejorado bastante, pero de todas maneras hay muchos factores negativos como en aquella ocasión cuando él inició. Nosotros nos abriga la esperanza de que en los meses y años sucesivos se puedan corregir y se puedan propiciar las condiciones adecuadas para que realmente se logre lo deseado por todo el pueblo dominicano, por Víctor Grimaldi y por todos los hombres de buena voluntad de nuestro país. Muchas gracias. Doctor José Antonio Martínez, haciendo una retrospectiva con relación al año 1976,
en que fue iniciado el programa Economía al Día. ¿Cómo ve usted hoy el futuro económico del país? Contrario a lo que todo el mundo ve, nosotros pensamos que el futuro del país es promisorio, siempre y cuando se tomen medidas correctivas que hasta ahora no se han tomado. En primer lugar, pensamos que la base de nuestro país es la producción agrícola y pecuaria. Y la producción agrícola y pecuaria hasta ahora no ha sido atendida como ha debido ser, en el sentido de que se han tomado medidas impositivas que han frenado el desarrollo de nuestra producción. Si la producción es efectiva, se acaba la escasez y por lo tanto habrá abundancia de productos de todo tipo, no solamente para producción local, sino que tendremos productos para la exportación, que son los que generan las divisas necesarias para que el país se enrumbe por derroteros más promisorios. Repetimos que creemos que el país está ahora mismo en una oportunidad de despegue hacia el desarrollo, siempre y cuando el gobierno central entienda que se debe incentivar al productor, no dándole, sino no quitándole, porque los impuestos hasta ahora han frenado esa producción que se ha mantenido estancada. Muchas gracias. Haciendo una retrospectiva con relación al año 1976, en que fue iniciado el programa Economía al Día, ¿cómo ve usted hoy el futuro económico del país? Bien, la respuesta depende desde luego del plazo en que nosotros veamos el futuro. Si vemos el futuro inmediatamente, tenemos que expresar preocupación debido al hecho de que estamos en el medio de una crisis, producto de una serie de situaciones que provienen desde la gestión de la administración pasada y producto también de las medidas que ha adoptado el gobierno en el curso del tiempo que tiene en el poder. Esas medidas que se han adoptado han probado ser ineficaces frente a los problemas estructurales que arrastra la economía dominicana y que son la causa eficiente de la crisis cambiaria que ahora estamos padeciendo. Nosotros tenemos la profunda convicción de que anualmente más de 1.500 millones de dólares son extraídos de nuestra economía y reportados al exterior en bancos del extranjero en las cuentas de un grupo de privilegiados dominicanos. Es absolutamente imposible que la tasa cambiaria de ningún país se estabilice con un drenaje de divisas de esa magnitud. Puedo citar los datos que para el año 86 publicó el Banco Central cuando dijo que la totalidad de las exportaciones a todo el mundo del país en el año 86 había sido de 722 millones de dólares. Para ese mismo año, el Departamento de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos dijo que las exportaciones dominicanas al territorio norteamericano había sido de 1.100 millones de dólares. De modo que hay una diferencia solamente con Estados Unidos de alrededor de 400 millones de dólares. Por otro lado, para ese mismo año, el Banco Central dijo que las remesas de los dominicanos ausentes estaban en el nivel de 242 millones de dólares. Y los mismos que están al frente del negocio, es decir, las personas que están manejando las remesas, colocan la magnitud de ese envío de divisas encima de los 800 millones de dólares. Y si esta es la cifra admitida públicamente, hay que suponer que es un dato conservador.
Y ahí tenemos una diferencia de alrededor de otros 500 millones de dólares. En ese punto vemos que 2 renglones nada más nos están acusando más de 1.000 millones de dólares que supuestamente no se reportaron en la economía nacional. Esta es una carga que simplemente no hay economía que la resista. Esa es para mí la causa eficiente del deterioro actual. Desde luego, para el futuro, nosotros creemos que el país tiene recursos suficientes y sobrados para ver con optimismo a mediano y largo plazo el futuro de la nación. Muchas gracias. Profesor Miguel Seara Jato, haciendo una retrospectiva con relación al año 1976, en que fue iniciado el programa Economía al Día, ¿cómo ve usted hoy el futuro económico del país? Bueno, realmente muchos años que han transcurrido, ¿no? Yo creo que la economía dominicana ha tenido grandes transformaciones en ese periodo de tiempo, del 76 al 88, casi 12 años, ¿no? Yo creo que la economía dominicana, como elemento nuevo, ha cambiado su perfil, digamos, ha cambiado su forma de funcionamiento. En la década de los 70, en esa época, toda la economía se organizaba alrededor del sector de exportaciones tradicionales, tenía un sector industrial muy dinámico. Sin embargo, ya en la década de los 80 nos encontramos con que las actividades tradicionales de exportación han perdido su dinamismo y hay un reordenamiento de todo el aparato productivo. Esto significa que la década de los 80 implica cambios profundos en el funcionamiento, en el ordenamiento de la economía dominicana. Ahora, el problema está en cómo vamos a afrontar esos cambios. Es decir, los elementos que organizaban y que dirigían la actividad económica han desaparecido. Entonces hay que reponerlo, hay que reconstituirlo. Y el problema está en cómo hacer eso. Y ese yo creo que es el gran desafío que nos presenta la década de los 80. Ya al final, en la postrimería de la década de los 80 y casi principios de la década de los 90, ¿no? Entonces yo creo que esa sería, digamos, la gran diferencia entre los 80 y los 70, ¿no? Ha cambiado la forma y el ordenamiento de la economía dominicana. Muchas gracias. Ingeniero Julio Alfredo Goico, haciendo una retrospectiva con relación al año 1976, en que fue iniciado el programa Economía al Día, ¿cómo ve usted hoy el futuro económico del país? Muchas gracias, señorita, por esta muy cordial invitación de comparecer al programa Economía al Día. Sobre todo Economía al Día ha sido el termómetro que siempre ha indicado en el país desde el 1976 cómo se maneja cotidianamente la economía del país. Sobre todo la economía del país ha venido en una parábola ascendente y descendente. Y actualmente, en este año que comienza 1988, la veo en una forma muy triste. Y la veo con soluciones un poco oscuras todavía. Considero que el país necesita trabajar y luchar, sobre todo en el sector que yo pertenezco, que es el sector agropecuario. El sector agropecuario prácticamente está inactivo, sobre todo nosotros, los empresarios agropecuarios. Estamos sin ningún tipo de aliciente y prácticamente sin que nadie nos ayude, sobre todo la mano de obra. Está carente totalmente en el área, vamos a llamar, de la pecuaria y de la agricultura. Indudablemente, esto no significa que el país no puede restablecerse como es esperar, sobre todo que es un país potencialmente rico, con tierras ubérrimas y con un potencial de producción que, si el hombre dominicano trabaja, podrá conseguir los efectos que realmente necesitamos para levantarlo nuevamente. Yo creo que Economía al Día ha sido prácticamente la fuente nutriente en que nosotros, los que hemos comparecido a un sinnúmero de programas, le hemos dicho al país cada vez cómo va la economía del país. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias.
Ingeniero Abraham Selman, haciendo una retrospectiva con relación al año 1976, en que fue iniciado el programa Economía al Día, ¿cómo ve usted hoy el futuro económico del país? Bien, fíjate, el futuro del país, visto por mí, es prometedor. Yo trato de ser una persona positiva. Pero siendo específico, porque el área mía es el área de energía, yo entiendo que desde 1976 el sistema energético nacional ha sufrido cambios significativos, pero no ha logrado resolver el problema de la capacidad instalada para satisfacer la demanda necesaria. Durante mucho tiempo no se ha podido cumplir con los programas de expansión de la Corporación Dominicana de Electricidad y actualmente todavía no se ha podido dar cumplimiento a dichos programas de expansión. Adicionalmente, no se han logrado mantener las plantas adecuadamente, ni se ha logrado un plan de rehabilitación para que esas plantas operen eficientemente. Viendo hacia el futuro, donde el país se aboca a una crisis de su moneda, del peso, y tomando en consideración que el dólar es la moneda con que se pueden adquirir el combustible necesario para la producción de energía, se hace necesario una revisión de la política energética y una toma de decisión a tiempo para que el país no continúe sufriendo de la ineficiencia en el sector energético y de la insatisfacción de la demanda. Realmente entiendo que el gobierno actual ha tomado algunas medidas necesarias y convenientes para la definición del sistema energético, como es el suministro de los fondos para la planta de Itabo y el anuncio de que la planta de Jaina 3 va a entrar en servicio próximamente. Sin embargo, hace falta que se tome la decisión de la instalación de nuevas plantas como son las de Arroyo Barril 1 y 2 y de que se haga un plan serio y más coordinado y más rápido para la rehabilitación de las plantas que actualmente necesitan de la misma. Muchas gracias. José Israel Cuello, haciendo una retrospectiva con relación al año 1976, en que fue iniciado el programa Economía al Día, ¿cómo ve usted hoy el futuro económico del país? No hay que precipitarse mucho hacia el futuro, el presente es ominoso. La situación dominicana hoy es altamente preocupante. Se aproxima en un periodo de 30 a 45 días una crisis de desabastecimiento crítica, profunda, mucho más alta de la que hasta ahora se ha registrado, y un proceso de devaluación de carácter crónico. Las medidas que ha tomado el Banco Central en términos iniciales de unificación cambiaria fueron buenas, pero no completaban el panorama de lo necesario con un ajuste del gasto público, a lo cual se niega el presidente Balaguer y las autoridades del gobierno central. Si no se ajusta el gasto público a las posibilidades reales de la moneda dominicana, el deterioro será grande y será creciente. De manera que no hay que hablar del futuro, el presente es ominoso. Muchas gracias. Licenciado Bernardo Vega, haciendo una retrospectiva con relación al año 1976, en que fue iniciado el programa Economía al Día, ¿cómo ve usted hoy el futuro económico del país? Precisamente el año 76, cuando se inaugura Economía al Día, es el año del inicio del deterioro de la economía dominicana, porque coincide con el deterioro de los términos de intercambio de la República Dominicana, provocados por el segundo gran shock petrolero y la disminución en los precios de exportación de los principales productos dominicanos y la inflación importada. Después del 76 viene el shock del 82 con el inicio de la crisis de la deuda externa de América Latina, y todavía la economía dominicana, como la de toda Latinoamérica, está sufriendo por esta coyuntura internacional que es la peor desde los inicios de la década de los años 30.
Yo creo que la economía dominicana tiene gran potencialidad en sectores tales como zona franca, turismo, minerías y agroindustria, pero tendrá que ajustarse en los próximos años a realidades como son la cada día menos importancia del sector azucarero y su mayor déficit, y el hecho de que el país tiene un déficit del sector público de alrededor del 4% del Producto Nacional Bruto, un déficit extraordinario que influye mucho sobre el deterioro del valor de la moneda, y que tendrán que tomarse medidas heroicas para disminuir los déficits de la Corporación de Electricidad, del CEA, de INESPRE, del Banco Agrícola y del propio Banco Central, pero que si eso se logra y se mantiene el dinamismo de esos sectores que he mencionado, yo creo que lo peor ha pasado y que los efectos tan negativos de la tan mala coyuntura internacional que coincidió con los inicios del programa del amigo Víctor Grimaldi, que esa terminación o esa disminución de los efectos negativos internacionales va a permitir que la economía dominicana salga airosa de esta prueba que ya desde el 76 ha estado sufriendo.